Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas aquellas personas curiosas, ávidas de conocer y saber cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy nos vamos a remontar un poco bastante atrás en el tiempo. Nos vamos a ir a la protohistoria. Y lo haremos de la mano de Rafael Micó. Muy buenas, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Rafael Micó es profesor de prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y codirector del proyecto que es Almolla Bastida, sí. Almolla Bastida, que son los yacimientos que se han encontrado, ahora veremos dónde, cuándo y cómo, de la cultura que se conoce como cultura argárica. Normalmente los programas que hacemos de Sapere Aude, suelo preguntarle al invitado sobre sus orígenes y quién es y quién no es. Brevemente, Rafa, ¿qué es lo que te llevó a ti a dedicarte a la prehistoria y luego descubrir esto de la cultura argárica? Luego veremos lo que es la cultura argárica. Bueno, en mi caso es algo vocacional. Desde muy pequeñito mi ilusión, mi vocación era trabajar en arqueología y después, pues afortunadamente, tuve la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Tuve la posibilidad de proseguir mis estudios con becas estatales y tuve la posibilidad, sobre todo, de integrarme en un equipo de investigación. Hoy en día, prácticamente cualquier investigación, si no se hace en equipo, prácticamente no se hace. Yo tuve la suerte de integrarme en un equipo amplio, solidario, fantástico, gracias al cual estoy aquí hoy, ahora viviendo, en este caso, de la arqueología y pudiendo investigar algunas de las cosas que esta tarde os voy a contar. Uh-huh. También tengo que decir que hoy es un programa especial porque cuento con la presencia de una buena amiga, Rebeca Martínez, que en realidad es la responsable de que hoy estemos tú y yo aquí hablando. Tú estás en Barcelona, nosotros estamos en Madrid. Y Rebeca Martínez pues es muy aficionada a la historia, en concreto a la prehistoria. Con ella he vivido momentos de espera en Altamira a ver si nos daban una entrada para poder entrar a Altamira, que nunca nos dieron, no hemos podido ver Altamira. Normalmente cuando se habla de prehistoria, aunque digamos que la cultura argárica pertenece más a la protohistoria que a la prehistoria, en España principalmente viene a la cabeza Atapuerca o Altamira, que son Atapuerca más o menos de unos 800.000 años de historia y Altamira pues unos 13.000, 15.000 años. Me gustaría que antes de que te habléis, Rebeca y tú, un diálogo, que me respondieras a esta pregunta. ¿Por qué la cultura argárica es importante? Bueno, por diferentes motivos. El principal de estos motivos es que la llamada cultura argárica o sociedad del Argar nos presenta un caso, como pocos hay en prehistoria de Europa, en prehistoria de Europa occidental, en la cual asistimos al proceso de lo que se llama la estratificación social. O en otras palabras, casi lo que podríamos llamar la formación de un Estado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque de alguna manera nos informa sobre cuáles son las raíces de nuestra sociedad. En ocasiones, muchas veces, pensamos que las maneras de vivir, las maneras de comportarnos en grupo, pertenecen al ámbito de lo natural, o de lo dado, de lo humano. No es así. Las formas sociales en las cuales vivimos hoy han sido producto de una evolución, en unos casos más larga, en otros casos más corta. Quizá uno de los hitos más importantes de la historia humana es la formación de estados, la formación de civilizaciones. Hoy vivimos una civilización. Pero eso es un proceso relativamente reciente, que se fue dando en una serie de puntos en el mundo, de regiones, en cronologías diferentes. Uno de estos lugares en los cuales se produjo este tránsito, esa estratificación social, esa creación de una sociedad dividida en clases, una sociedad en la cual la violencia pasó a ser monopolio de una clase determinada,
en la cual un sector atesoraba toda una serie de privilegios económicos y políticos a costa de las penurias y de la explotación de una gran parte de la sociedad, eso se dio en una serie muy concreta de lugares. Uno de ellos es el sudeste de la península ibérica, donde se desarrolló hace unos 4.000 años la sociedad del Argar. Y por eso, y gracias también a un registro arqueológico, una cantidad de hallazgos realmente inusual, estamos en condiciones de conocer muy bien ese momento del pasado y, por esa razón, de conocernos también un poquito más. Ajá. Muy bien. Bueno, Rebeca, buenas tardes. Que no has dicho nada. Hola, buenas tardes. Eh, Es un Buenas placer tardes. estar aquí hablando con Rafael Micó, que le he escuchado muchas veces por las redes y he aprendido mucho y espero que en esta ocasión pues seguir aprendiendo. Muy bien, pues os voy a dejar que dialoguéis. Me reservo el derecho de intervenir porque yo aquí soy el profano, el que menos sabe de protohistoria y menos aún de cultura argárica, a pesar de que leí la documentación que me enviaste. Y yo sí que voy a aprender. De eso se trata esto de saber de atreverse a aprender. Así que todo vuestro. Bueno, lo que te quería preguntar primero es en qué momento se encuentran ahora las investigaciones que estáis desarrollando. Las últimas excavaciones, cuándo se han producido, si se ha encontrado algo interesante que destacar, porque yo me quedé, por ejemplo, en el momento en el que se descubrió la muralla en la Bastida, el Almoloya, lo que son los restos de los príncipes argáricos y la gran sala del Parlamento. Y no sé ahora en qué momento estáis con las investigaciones. Bueno, para poner un poco en contexto para las personas que desconozcan lo básico de esa sociedad argárica, ya he dicho antes que era una sociedad de la Edad del Bronce, se desarrolla hace unos 4.000 años, a lo largo de unos 6 siglos, en el sudeste de la península ibérica, ocupando buena parte o su totalidad provincias como la Almería, Murcia, sur de Alicante, Granada, Jaén y un poquito de Ciudad Real. Eso es un poco el contexto. Dentro de este cuadrante sudoriental de la península ibérica, unos 33.000 kilómetros cuadrados, desde finales del siglo XIX se conocen diversos yacimientos arqueológicos. Hay, de hecho, conocidos decenas, centenares. El más famoso de estos fue el yacimiento llamado El Argar, que está situado en la localidad almeriense de Antas. Y de ahí viene el nombre de esa sociedad argárica, por eso se llama así. Bueno, desde finales, como digo, del siglo XIX se vienen investigando yacimientos de esta sociedad argárica. Nuestro equipo, el equipo de investigación de la Universidad Autónoma, que llevamos trabajando en el sudeste desde hace décadas, comenzamos trabajando en un yacimiento almeriense llamado Gatas y de todas maneras ha sido en los últimos 13, 14 años cuando nuestra labor se ha intensificado, centrándonos en varios yacimientos, pero esta vez de la provincia de Murcia. Estos dos que mencionabas, y que de hecho configuran el título del proyecto, son la Almoloya, que está en un pueblo llamado Pliego, y la Bastida, que está en una pequeña ciudad que se llama Totana. Ambos lugares en el entorno de Sierra Espuña, un lugar fantástico, fenomenal. Bueno, en ambos yacimientos, como digo, vamos desarrollando campañas de excavación y de investigación sistemática de muchísimos materiales. Una cosa que también creo que es importante que sepa la audiencia es que se trata de asentamientos, por lo general, ubicados en cerro, con casas de piedra muy sólidas, con estructuras de carácter público, como pueden ser balsas, grandes balsas para almacenamiento de agua, fortificaciones, e incluso algunas estructuras, como una que hemos encontrado en la Almoloya, que equiparamos a parlamento o palacio, una sala, podríamos decir, de gobierno. Estos son los dos, dijéramos, asentamientos que conocemos. Pero es que además no solo son asentamientos entendidos como lugares donde vive la gente, sino que también son cementerios. La gran ventaja que ofrece la arqueología argárica es que después de documentar donde la gente vivía, sus instrumentos, sus útiles, los restos de sus comidas, sus edificios, etc.,
cuando seguimos excavando y atravesamos los pisos, los pavimentos de sus casas, nos encontramos con sus tumbas. Por tanto, la información que obtenemos es fantástica. Conocemos qué utilizaban para vivir y después conocemos cómo fueron depositados al morir. Hay muchos yacimientos argáricos, como decía. Actualmente, los mejor conservados, los que ofrecen visitas guiadas, en los cuales se están desarrollando las investigaciones más importantes, son, entre otros, pero yo quisiera subrayar estos dos que estamos investigando, la Almoloya y la Bastida. Me preguntabas por el estado un poco de la investigación. Bueno, la investigación actualmente lleva ya una trayectoria que podemos decir ya de largo plazo, estos 14 años casi en el caso de la Bastida y unos 9 en el caso de la Almoloya, y hemos descubierto algunos elementos realmente interesantes cuyo interés trasciende fronteras. Uno de ellos, que es el primero que ha señalado, era la muralla de la Bastida. La muralla de la Bastida es un elemento monumental increíble por dos motivos. Primero, porque revela un dominio de las técnicas arquitectónicas y de ingeniería insólito para una sociedad de hace 4.000 años en la península ibérica. Y en segundo lugar, porque nos revela que en esa sociedad ya existían especialistas en la violencia. Seguramente sabéis que uno de los elementos diagnósticos de un Estado es la capacidad de haber generado un sector de población que ostenta el monopolio de la fuerza física. En una sociedad no estatal, yo qué sé, yo podría pelearme con Michael y la cosa no pasaría de ahí. A lo mejor él me haría daño o me mataría, a lo mejor de una pedrada en la cabeza, y bueno, pues aquí quedó la cosa. Quizá mis parientes pues le reclamarían algo a él o a sus parientes, o quizá no. En un Estado esto no sucede. En un Estado el monopolio de la violencia no lo tiene Michael, lo tengo yo. Ni tú tampoco, Rebeca. Lo tiene alguien, un tercero. Ese es el único autorizado para ejercer violencia física, en ocasiones letal, a su criterio. Este cambio es un cambio radical, sustancial, respecto a las sociedades del pasado. Bueno, pues como os decía al principio, la Bastida es uno de los primeros lugares donde este cambio tan sustancial, tan cualitativo, se manifiesta en el ámbito de Europa occidental. Ajá. Permíteme que intervenga. Tengo una curiosidad, porque he leído que en las tumbas se encuentran 2 o 3 personas. ¿Por qué 2 o 3 personas? No, normalmente la gran mayoría de tumbas acogen un único cadáver. No hay distinciones de sexo y edad. Y algunas tumbas, dos cadáveres. Pueden ser un hombre o una mujer, un adulto o adulta y una criatura, y en poquísimas ocasiones, 2 hombres. Por eso, uno de los intereses de la investigación, tanto en la Bastida como en la Almoloya, hemos recuperado varios centenares de tumbas. Uno de nuestros principales objetivos es, en primer lugar, establecer cuál es la estructura demográfica de esa sociedad, cuál fue su tasa de mortalidad, qué comieron, cómo vivieron, si tuvieron enfermedades, si tuvieron cargas laborales, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, nos fijamos en lo que acompaña a los cadáveres, porque la gran suerte que existe en esta arqueología argárica es que al lado del cuerpo, muchas tumbas tienen ofrendas. Las ofrendas varían de forma cuantitativa y cualitativa. Si hemos conseguido reunir una gran cantidad de datos y mediante programas estadísticos, mediante tratamientos estadísticos, podemos evaluar el grado de distancia social, de desigualdad social, a partir de la inversión diferencial de riqueza en esas ofrendas. Precisamente uno de los resultados de este estudio es el que nos revela que la sociedad del Argar no fue una sociedad igualitaria. Ya era una sociedad como las nuestras, en la cual había una clase dominante y una clase dominada. Por eso, en este caso, esa situación que hoy en día vemos como normal, puede ser normal hoy en día, pero no es en absoluto natural. La Bastida y la Almoloya y el mundo argárico fue revolucionario en su momento.
porque instauró unas desigualdades que el género humano no conocía anteriormente, al menos en la península ibérica. Eso te quería preguntar, al menos en la península ibérica, porque el tema del origen de la cultura argárica puede ser que tenga algo que ver con las culturas semíticas, la parte de Anatolia, porque por lo que tengo entendido, antropológicamente hay bastantes similitudes. No sé si en el ámbito genético hay algo que pueda vincular una cultura con otras o no. No sé, en este sentido si hay algún avance. Claro, uno de los temas que más nos interesan es descubrir por qué. ¿Por qué precisamente en este territorio, en este cuadrante suroriental de la península ibérica, se formó esa sociedad y no en otro lugar? ¿Por qué no en Galicia? ¿No? ¿Por qué no en Cataluña? ¿Por qué no en la Meseta? ¿Por qué no en Portugal? ¿Por qué no en Normandía? Bueno, ese es uno de nuestros interrogantes. Para eso tenemos que unir diferentes líneas de investigación, algunas basadas en los objetos, en establecer qué similitudes tienen los objetos que encontramos en el sudeste con otros objetos que se encuentran en el ámbito europeo y en el ámbito mediterráneo en general. Y otra de las líneas de investigación se centra en investigar a los propios individuos. Si esos individuos pueden tener algún tipo de filiación genética con individuos que vivían en otros lugares. Bueno, hemos hecho una investigación, estamos en ello. Esto del mundo de las investigaciones científicas en arqueología es un mundo muy amplio, muy complicado, porque nos vemos obligados a tratar desde el mundo de las letras. La arqueología es una de las ciencias humanas, pero estamos con mucha relación con profesionales de otras disciplinas, pero en ocasiones el conocimiento mutuo es difícil, las investigaciones son complicadas, pero al menos una de las líneas de investigación y uno de los descubrimientos recientes más interesantes nos revela que en el sudeste de la península ibérica, algunos individuos del mundo del Argar parece ser que tuvieron algún tipo de conexión, de filiación genética, con individuos, con poblaciones, mejor dicho, que vivían en el extremo opuesto del Mediterráneo, en Oriente Mediterráneo. Entonces, es posible que en el Argar se conformara una especie de crisol. Hay, por supuesto, una base poblacional previa, anterior. Hay también aportes que diferentes investigadores están colocando en lo que serían las estepas norpónticas, al norte del Mar Negro, que también es un componente inédito hasta entonces y que se va documentando poco a poco en Europa Occidental, progresivamente, desde las estepas orientales. También lo tenemos en el Argar. Y luego ese tercer componente, que ese sí que es único del Argar, por ahora. Ese componente mediterráneo, podríamos decirlo así. Ese es uno de los temas que más nos interesan, cómo se formó esa sociedad argárica. Y luego el otro tema que nos interesa es por qué colapsó. Es uno de los temas que muchas veces, bueno, que no suelen pasar de moda cuando uno estudia las sociedades del pasado, sobre todo las sociedades que llegaron al rango de civilización. Cómo se formaron y, en segundo lugar, cómo colapsaron. Porque aquí también el Argar sufrió un final abrupto hace unos 3.500, 3.550 años. Colapsó totalmente. Una sociedad que había venido funcionando durante unos 6 siglos con anterioridad, cesó, prácticamente no dejó rastro. Si hablamos, por ejemplo, en términos bíblicos, ¿el Argar sería una cultura antediluviana? Vamos a ver, en términos, casi mejor que en términos bíblicos, podemos hablar en términos cronométricos. El Argar comienza a desarrollarse 2200, en torno al 2200 antes de nuestra era y finaliza en torno al 1550 antes de nuestra era. Para que tengas una idea, esto sería contemporáneo a, por ejemplo, el código de Hammurabi, que es más o menos 1780 antes de nuestra era. Un poco antes hubiera sido el Zigurat de Ur, 2000 más o menos, la tercera dinastía de Ur. Estamos completamente sincrónicos al Imperio Medio egipcio, sin
sincrónicos también a los palacios cretenses, a la civilización minoica, vamos. Y el Argar es anterior, fundamentalmente anterior, aunque hay un pequeño solapamiento en su final, con el mundo micénico. La sincronía sería, cuando acaba el mundo, los últimos 100 años, 150 años del mundo micénico, es el mundo de las llamadas tumbas de Pozo de Micenas. No sé si habéis visto aquellas máscaras de oro que encontró Schliemann a finales del 19, ahí en Micenas. El final del Argar sería contemporáneo a ese mundo del círculo A y círculo B de Micenas, que es el comienzo del mundo micénico. Más o menos para que te hagas una idea. En términos, por ejemplo, de la prehistoria peninsular, cuando acaba el Argar, 1550 hace nuestra era, todavía faltan unos 6 siglos para que comiencen a llegar los primeros colonizadores fenicios. Y falta casi 1 millar de años para que se asiente la llamada cultura ibérica, para que comience a funcionar la cultura ibérica. Entonces el Argar es coetáneo, por ejemplo, con las motillas en Ciudad Real o cogotas, las cogotas de la meseta. Mira, es sincrónico totalmente a las motillas, que es una cultura también de lo que se llama el bronce manchego. No solo hay motillas, hay también otros yacimientos, morras, castellones. Y es anterior a cogotas. Es sincrónico. Como esta sociedad, cogotas, también para que no sepa, es una sociedad, una llamada cultura arqueológica de la del bronce, que surge en la meseta, en la cuenca del Duero, fundamentalmente, y que se va después expandiendo a otras regiones periféricas de la península ibérica. Simplemente decir que, al menos en las zonas de Murcia y Almería que conocemos, el Argar es plenamente anterior a cogotas. Y cuando los poblados argáricos se abandonan, algunos por incendio, de una manera violenta, la gente que los reocupa, porque hacen allí un poco, acondicionan las ruinas y construyen nuevas casas, esa es la gente que tiene algunas cerámicas muy parecidas a las primeras de cogotas, un poco el primer estilo de cogotas. Por tanto, estamos hablando de una sociedad muy antigua, de inicios de la Edad del Bronce, en términos peninsulares. Y ya entrando un poco en cómo era la vida en el Argar, estaban estratificados y las relaciones, ¿cómo se supone que era la vida cotidiana en esas sociedades? Por ejemplo, yo lo que quiero saber, por ejemplo, está el yacimiento de la Bastida, está la Almoloya, luego está más abajo en Almería está Antas, y entonces yo no sé qué relación hay entre ellos, si eran enemigos, si se llevan bien, o el tipo de relación que había en lo que es en toda esa zona. Porque ¿contra quién luchaban? ¿Eran guerreros? ¿Quiénes eran los enemigos? ¿Los de la zona? ¿Los de las motillas? ¿Quiénes eran los...? ¿Eso se sabe? Vale, bueno, me has hecho muchísimas preguntas. Ya solo la primera, aquello de cómo vivían, creo que las incluye todas. Vamos a ver. Voy a intentar ir contestándolas, pero si me dejo alguno, me lo vuelves a preguntar. A ver, tenemos que tener en cuenta que se trata de una sociedad plenamente sedentaria, con gente que, por tanto, vive y trabaja en un lugar prácticamente durante toda su vida. Bueno, esa es la primera cosa. Políticamente, el Argar, en su época de máximo apogeo, mantuvo una estructura realmente sólida con la existencia de fronteras que separaban el territorio argárico de lo que es las sociedades del bronce manchego, por ejemplo, o del bronce valenciano o del Guadalquivir, del medio y del sudoeste. Muy bien. Estamos convencidos de que esas fronteras se mantenían mediante la fuerza. Encontramos además poblados situados siempre en lugares estratégicos. Gran parte de los asentamientos argáricos están situados encima de cerros, los mejor conocidos al menos, los emblemáticos. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad básica que es la defensa. Tú me dirás, ¿defenderse contra quién? Bueno, yo pienso que tenían diferentes enemigos. Esto es una cuestión compleja. Por un lado están las otras sociedades con las cuales se mantienen esas fronteras. Esas fronteras encontramos asentamientos de vigilancia, asentamientos de combate,
a lo largo de esa frontera que va desde Alicante hasta el sur de Granada. Bien. En segundo lugar, no podemos negar que en el interior debieron haber rivalidades, y rivalidades violentas. La élite estaba formada por hombres y mujeres, pero es muy curioso ver cómo los hombres de la élite fueron enterrados con armas. Eran los únicos que tenían el acceso a armas. Y armas entendido en su sentido literal, es decir, objetos diseñados, fabricados con el objetivo principal de causar un daño letal a otras personas. Entonces sabemos que alguien, no sé, yo te puedo hacer daño con un bolígrafo, ¿vale? O con una botella de cerveza, pero no son armas. Un arma es una espada, o un arma es una alabarda, o un arma es un hacha de combate. Esos son armas. Pues bien, solamente un número restringido de hombres tenían la capacidad de usar esas armas. Después fueron enterrados con ellas. Es muy posible que hubiera rivalidades entre las diferentes unidades políticas que conformaban el gran territorio argárico. Quizá de una manera parecida a como en la Grecia clásica, Atenas mantuvo rivalidad con Esparta, o unas polis contra otras, y hubo muchísimas rivalidades en ese sentido. Independientemente de que todo el mundo, todas esas polis se reconocieran como griegas y tuvieran una diferencia respecto a las sociedades de la Tracia, por ejemplo, o los bárbaros, o los persas. Con lo cual, un poco la idea que tenemos del mundo argárico es que en su interior hay una serie de relaciones que permiten reconocerlos como argáricos, hay unos objetos que solamente son de esta gente, hay un tipo de enterramientos de ritual que solo son de esta gente, un tipo de poblados que son reconocibles. Te enseñan una cerámica del sur de Alicante y te enseñan otra cerámica del interior de Granada y dices, oye, esto es igual, vale. En cambio, te enseñan una cerámica de Soria y dices, uy, esto no es igual. O de Castellón, y dices, uy, esto no es igual. Es decir, en su interior, en el interior del Argar, hay unas relaciones humanas, sociales, económicas, políticas, que permiten establecer una unidad. Pero eso no quiere decir que todo lo argárico tuviera una única capital, un único poder centralizado, sino que seguramente hubo varios poderes centralizados de diferentes unidades políticas en su interior. Y si quieres que te diga una tercera fuente de conflictos, te hablaría de los conflictos internos. Hubo conflictos entre el Argar y otras sociedades, hubo conflictos entre diferentes unidades políticas dentro del Argar, pero también seguramente hubo conflictos de clase. Los poderosos utilizaron el control de las armas, el uso de las armas, el manejo de las armas, para mantener unos privilegios que eran económicos y políticos. Un poco como ha sucedido en otras sociedades civilizadas de las que tenemos noticia, la actual o, yo qué sé, la Edad Media o esta que decíamos del mundo grecolatino. Ahí, evidentemente, las personas pudientes, los miembros de la clase dominante, utilizan las armas tanto para pelearse con otros iguales que ellos, de una unidad política, utilizan las armas para conquistar otros territorios y también utilizan las armas para mantener a sus súbditos o a sus siervos en esa posición de siervos, para que sigan siendo siervos y súbditos. Me surge una pregunta que está relacionada con algo que has dicho anteriormente cuando hablabas de los enterramientos de los guerreros, que les enterraban con las armas. Y aunque parezca un poco absurdo, a mí se me plantea una duda, y es ¿por qué les enterraban con armas? Porque a ningún soldado del siglo XXI le entierran con su metralleta y con su Kalashnikov. Claro. Bueno, a ver, desconocemos. El comportamiento funerario de las sociedades es muy diverso. Hay algunas sociedades que tienden a negar cualquier tipo de diferencias sociales a la hora de llevar a cabo el ritual funerario, o intentan minimizarlas. Actualmente, por ejemplo, la distancia social que hay en el interior de nuestra sociedad seguro que tiene un reflejo funerario, pero quizá el reflejo funerario no es tan grande como la distancia que hay en vida, si analizáramos, no sé, cualquier necrópolis, un cementerio actual. Hay algunas sociedades, en este caso las argáricas o muchas otras, en las cuales sí que, aunque no podemos estar seguros con exactitud de si esta distancia que vemos en la muerte es la misma que en la vida, sociedades como el Argar, o yo que sé, la sociedad egipcia, por ejemplo, sí que establecen
mediante representaciones rituales, una clara división social. No es lo mismo la cantidad de riqueza medida en objetos, depositada al lado de un cadáver, que al lado de otro. Esto nos está indicando no que esa persona en concreto en vida fuera rica y esta otra persona en concreto en vida fuera pobre, que sí, sino sobre todo nos está informando de la capacidad de gasto que tiene la gente que sobrevive a esa persona y que lleva a cabo el ritual. ¿Vale? No olvidemos que los funerales son acontecimientos realizados por personas vivas para personas vivas. Eso es importante. Y en este caso, las diferencias de riqueza o lo que colocan esas personas dentro de las tumbas nos informan sobre todo sobre las personas vivas. En este caso, lo que podemos decir es que de alguna manera se consideró relevante colocar al lado de ciertos individuos quizá lo más representativo que tenían en vida. Y por eso no es ninguna casualidad que las armas solo estén con hombres. Pero ojo, no con todos los hombres, sino con un porcentaje pequeño de hombres. Lo mismo pasa con los adornos corporales. En el Argar es una sociedad metalúrgica. Se utiliza el cobre, se utiliza al final el bronce, la plata y el oro, en cantidades muy pequeñas. La plata y el oro sobre todo para adornos. Ahí también encontramos una diferencia muy grande. En el caso de los adornos, por ejemplo, tenemos una indicación muy interesante respecto a mujeres. Uno de los descubrimientos que hemos realizado en la Almoloya es una tumba extraordinariamente rica, con objetos de plata, algunos de oro, que acogía los cadáveres de un hombre y una mujer. Pues bien, el cadáver con más riqueza, en términos de joyas, era el de la mujer. Entre las joyas figuraba una diadema de plata, preciosa. Es el antecedente de las coronas. Son artefactos que distinguen artificialmente a algunas personas por encima de las otras, en este caso. Ahí, en el caso de la Almoloya y de su diadema, solamente se conocen 4 diademas más de plata, del mismo tipo. Hay alguna más parecida, pero eso nos está indicando que hay también desigualdades sociales que afectan también, o que están un poco, podemos decir, ¿cómo decirlo?, atravesadas por el género. Aquí, en el Argar, es muy interesante, muy compleja la investigación, porque se nos junta la economía, las clases, pero también el género, como pasa hoy también, ¿vale? Entonces, la diferencia es que posiblemente en el Argar algunas mujeres, bueno, la diferencia quizá no, llegaron a tener responsabilidades de gobierno importantes, además de un estatus económico alto. Es decir, fijaos, violencia, género, desigualdades, impacto económico sobre el ecosistema. Todos esos temas que tanto nos preocupan hoy, porque forman parte de nuestra vida cotidiana, los podemos rastrear en esa sociedad hace 4.000 años. Y por tanto, es lo que decía en principio, estudiando esa sociedad, indirectamente, o a veces directamente, estudiamos las raíces, las formas, los comportamientos nuestros actuales, y los podemos entender mejor. Y una pregunta que tengo también es acerca de lo que tiene que ver con el ámbito mágico-religioso, porque en el Argar parece que no aparece ningún rastro. Eso es. A ver, en otras sociedades, como por ejemplo la anterior al Argar, en el propio sudeste, es una sociedad también muy conocida en el mundo de la arqueología. Se llama cultura de los millares, a partir de un yacimiento muy importante que se descubrió hace ya más de un siglo en la provincia de Almería. Bueno, en esa sociedad de la edad del cobre, el calcolítico, no solo en esa sociedad, sino en otras vecinas de la península ibérica y de otros lugares de Europa, es normal encontrar figurillas que en ocasiones las denominamos ídolos. Muchos de ellos asociados a elementos femeninos, pero no siempre. En cualquier caso, esos artefactos que podíamos calificar de comunicativos, podemos también clasificarnos dentro del ámbito de lo ideológico o de lo religioso, porque remiten, en nuestro modo de entender, a principios que pueden ser sobrenaturales, al sol o pel del
sol, la fertilidad, es decir, conceptos abstractos, quizás situados más allá de la experiencia cotidiana, pero que se supone que la determina. Bueno, ¿qué sucede en el Argar? Que desaparece prácticamente a cero todo lo que sería la expresión figurativa, en términos de decoraciones en la cerámica o la producción de ídolos, o estas figuritas antropomorfas o zoomorfas, etc. Por tanto, si nos atenemos a esa línea de argumentación, es verdad que el mundo ideológico, religioso, filosófico, llamémosle como queramos, de la Edad del Cobre, se interrumpe en el mundo del Argar. Aquí las cerámicas son lisas, no hay ningún idolito, parece ser que se ha perdido todo eso. Vale. En ese sentido, es verdad, esos artefactos que ayudan como muletillas, que acompañan un discurso religioso, se pierden. Pero por contra, tenemos todo el mundo funerario. Lo que un compañero mío, Vicente Lull, tituló en un artículo, tenemos la muerte en casa. Porque imagínate lo que es vivir en una casa, imagínate ahora, es un ejercicio un poco anecdótico, que estás aquí trabajando, estás aquí en esta mesa y debajo, donde estás pisando, pues es la tumba de un abuelo, ¿no? O ya tienes pensado que, bueno, cuando si se muere esta persona, que es mi padre o mi madre, pues irá aquí al lado de la despensa. Haré una excavación y pondré aquí una vasija de cerámica, colocaré a mi padre o mi madre y ahí sabré que está. Y seguramente tus hijos sabrán que el abuelo entonces está ahí, ¿vale? Es decir, una tumba es también un medio de representar algo. Y por tanto, yo no sé si llamarlo religión o no, ¿vale? Yo lo pondría en el mundo, pues, de la ideología, de las creencias, pero desde ese punto de vista, la sociedad del Argar no está desprovista de esas manifestaciones, sino que, por contra, son muy numerosas y están muy presentes, porque en lugar de colocarlas fuera del poblado, las traen dentro del poblado. O sea, vivían, aunque parezca una paradoja, vivían mucho la muerte. Y al igual que ocurre en otras culturas, se enterraba a los muertos con personas vivas. Hay otras culturas que si se moría, vamos a decirlo así, el amo, el esclavo se iba para la tumba vivo con el amo. Estás hablando de sacrificios humanos. Sí. No, por lo que sabemos, no se trata de sacrificios humanos. Durante un tiempo, al principio, se planteó que sí, en referencia a las tumbas dobles, sobre todo en las que aparecían dos adultos y uno era un hombre y otro una mujer. Entonces, algunos arqueólogos, te hablo de finales del 19, principios del 20, dijeron, ostras, pues el hecho de que haya un hombre y una mujer hizo que esta gente, esos arqueólogos, proyectaran una serie de estereotipos actuales proporcionados, por ejemplo, por la etnografía, qué sé yo, en la India. ¿Sabes? En la India el ritual del sati, en el cual cuando muere el marido, la mujer se arroja o es arrojada a la pira del marido. Este tipo de rituales no se detectan en el Argar. Es decir, no, cuando muere un personaje no implica, no acarrea la muerte, suicidio, asesinato, como digáis, ejecución de otro o de otros. Esta práctica de los sacrificios es muy interesante por sus repercusiones sociales y es algo propio de muchas otras civilizaciones. Quizá lo digas por eso. En los albores de la civilización egipcia se documenta esto. En Mesopotamia se documenta también sacrificios funerarios. En China se documentan sacrificios funerarios. En América también. Yo particularmente creo que esta práctica está en función de unas estrategias de control social a grandísima escala, que en el Argar no fueron necesarias. ¿Y qué me dices acerca de la música, del sonido? Porque hace poco tuve un programa con un biólogo, David George Haskell, que hablaba de los descubrimientos que se hicieron en el sur de Alemania de flautas, de hueso de pájaro y de hueso de mamut. ¿Hay algo que se haya descubierto en la cultura argárica que nos pueda dar una pista de si escuchaban música o no? Bueno, ya sabes, en arqueología, sobre todo cuando es arqueología prehistórica, tenemos muchas dificultades.
para documentar instrumentos musicales, porque normalmente muchos de ellos fueron fabricados con materiales perecederos, normalmente madera o algún tipo de cáscara o de corteza de árbol o de algún fruto. En el mundo argárico que yo conozca, no hay restos de flautas que están hechas en hueso, ¿no? Flautas o tambores. Hay otras sociedades, por ejemplo, en Norte de Europa, que se han documentado también prehistóricas, tambores, o en China. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo que es la caja no se ha conservado lo que sería la piel, ¿no? Entonces se tocaría el tambor, pero se ha documentado el contenedor, el mueble en sí. En ninguno de estos dos supuestos se da en el Argar. Es muy posible, no podemos negarlo, porque hay conocimiento desde época muy, muy, muy pretérita. Podemos imaginar que la gente argárica sí que tendría algún tipo de música, canciones, etcétera, pero por desgracia no podemos atestiguarlo. Rebeca, ¿quieres hacer alguna pregunta más? Porque nos estamos acercando al tiempo, el límite que tenemos. ¿Se te queda alguna pregunta en el tintero? Sí, bueno, a mí un poquito me gustaría saber el futuro no de largar, sino de cómo piensan fomentar el conocimiento de esta cultura, porque, por ejemplo, conocemos Tartesos, todo el mundo sabe que Tartesos, la cultura ibérica, los celtas, en lo que es la península ibérica, ¿no? Bueno, Sin embargo, el Argar está un poco sí, apartado. Creo que sí. la gente no conoce mucho sobre la cultura argárica y quiero saber qué se está haciendo para romper con esto y que la gente lo conozca más. Bueno, por ejemplo, desde nuestro equipo de investigación, tenemos la arqueología como una actividad prácticamente total. Nos ocupamos desde proyectar cómo va a ser una investigación, una excavación o un análisis científico, hasta todo lo que puede ser la divulgación, musealizar el yacimiento y bueno, como ahora mismo estamos hablando aquí en un podcast, prensa, medios, etcétera. Es decir, para nosotros es muy importante, como bien dices, la difusión de los conocimientos. Nuestra labor como arqueólogos y arqueólogas no debe quedarse en el ámbito académico, no debe quedarse en artículos de impacto y en algunas clases o conferencias, sino que tiene que llegar al máximo número de gente posible, porque al fin y al cabo somos trabajadores públicos y nos debemos a la sociedad en su conjunto. Entonces, intentamos por todos los medios difundir al máximo lo que es esta sociedad, por cualquier tipo de canal. En ocasiones obtenemos la complicidad de las administraciones y de medios de comunicación y en otras ocasiones no. En ese sentido, bueno, hacemos lo que podemos. Es una lástima lo que sucede con la civilización del Argar, porque a finales del siglo XIX, cuando se dio a conocer, cuando estaban haciendo la arqueología prehistórica en España y en Europa, fue una de las sociedades más conocidas. Hay piezas de la sociedad argárica en el Museo Británico, en el Museo de Berlín, en el Museo de Oxford, en el Museo de Bruselas. Hay como más de 12 museos en el Pigorini de Italia, de Roma. Hay muchísimos objetos argáricos en toda Europa. De esa época, podríamos decir, de oro, de explosión de la arqueología. Pero después, buena parte del siglo XX, pues sucedió, como muchas veces sucede en este país, que los proyectos no tienen continuidad, que las cosas se abandonan, que hay desidia y que hay otros intereses. Por suerte, en las últimas 4 o 5 décadas, no solo nuestro equipo de la Autónoma de Barcelona, sino otros equipos de la Universidad de Granada, de la Universidad de Alicante, de Madrid, etcétera, que también están trabajando y muy bien sobre Murcia también, sobre el mundo argárico. Entre todos vamos haciendo lo que podemos. Y desde luego, en los últimos tiempos se va notando una concienciación a nivel ciudadano muy importante, hasta el punto que hay algunas plataformas ciudadanas de Murcia y Almería que quieren proponer la sociedad argárica como patrimonio de la humanidad a la UNESCO, que tienen muy claro que el conocimiento de esa sociedad es válido en sí mismo y además puede ayudarles a dinamizar económicamente las comarcas, las regiones, que en ocasiones están deprimidas o muy dependientes del turismo o del campo, por ejemplo. Ven en el mundo argárico, en la arqueología argárica, un medio para diversificar la oferta económica también, que creen riqueza no solo cultural, sino también económica y educativa.
A mí se me quedan muchas preguntas por hacer, pero lamentablemente tenemos que terminar. Y en estos podcasts de Sapere Audet hay 3 secciones. Hay una sección que es fija. Cuando estamos terminando, suelo preguntarle al invitado que me recomiende un libro. ¿Qué libro recomendarías? Un libro. Una lectura. Si tuvieses, Una lectura. imagínate, estamos hablando de tiempos de la protohistoria, y cuando uno se mete también en prehistoria y también cuando habla de cosmología, que son un número de años, miles y miles de años, la vida de una persona es ínfima en comparación Sí. con todos los miles de años de prehistoria, de historia. Si tuvieras que leer un libro antes de marcharte de este planeta, ¿qué libro recomendarías sí o sí? Qué difícil me lo pones. Fíjate, porque estoy acostumbrado como profesor a recomendar listas bibliográficas. Y siempre digo que un libro, no existe un libro que sea el libro de los libros, ¿vale? Y que con un manual te pueda valer. La pregunta es sobre cualquier momento de la historia. Cualquier ámbito. Cualquier ámbito. Un libro que si tú, imagínate que es tu última conversación, que tú y yo estamos teniendo nuestra última conversación, y me dices, mira, este libro tienes que leerlo. Pues mira, El Capital, de Marx. Y lo mismo que te he dicho con los libros, con la música. Si tuvieses que recomendar una obra musical que escuchar, ¿qué obra sería? Yo tengo que reconocer que soy analfabeto funcional en términos musicales. Es una de mis grandes carencias. La música clásica y la ópera, reconozco toda su riqueza, pero realmente, como digo, soy un desastre, una nulidad. No sé lo que te recomendaría, porque como además tú eres una persona muy sabia, muy culta en este dominio, temería quedar en ridículo, con lo cual... No. Es tu gusto, no te estoy preguntando que me digas la obra que tú dirías. Mi gusto, pues mira, algo de rock sinfónico. Ajá. Vale, y ahí, pues, no sé, estos grupos, pues Pink Floyd, Genesis, de aquellos de cuando yo era joven. Muy bien. Y ahora, lo último. Que como te he dicho antes, hemos estado hablando de una cultura que es milenaria. Si alguien dentro de 1000 años pudiese escuchar la onda sonora de tu voz y oír un mensaje que alguien le dejó en 2022, ¿qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que eventualmente te escuche? ¿Qué mensaje me gustaría dejar? Pues que hay que luchar, hacer todo lo posible, cada uno desde sus ámbitos de actuación, para que colectivamente la humanidad no siga por donde va actualmente. Hay que luchar para frenar esta tremenda desigualdad económica, lo que ha provocado que haya clases sociales en aumento, crecientes, y obviamente que ese expolio humano esté además cargándose el planeta, con lo cual no sé si llegaremos, no sé si habrá alguien dentro de 1000 años aquí para escuchar mi voz a este paso. Pues Rafa, muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y habernos ilustrado, por lo menos a mí, sobre esta cultura tan fascinante. Rebeca, también muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Y como lo he dicho, me he quedado con muchas preguntas en el tintero, pero bueno, quizás en otra ocasión haya una oportunidad de indagar más en esta cultura, y ojalá que se conozca que está en el sur de España. Sí. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer.